trabajando con la unidad de sistemas de ecuaciones lineales. Fíjense que ese es un tema que también está dentro de los temas del primer parcial, que va a ser el viernes que viene. Con respecto a eso, fíjense, seguramente ustedes han recibido ya informaciones que pueden ir viendo. El martes ya va a estar como para que vean el mosaico que corresponde al parcial, e incluso, bueno, va a haber habilitado un foro para consultas sobre el primer parcial, y en el momento de la evaluación también van a tener otro foro para cuestiones técnicas, es decir, si tienen problemas como para subir a la plataforma el escrito y demás, bueno, siempre alguna ayudita por ahí puede hacer falta. Así que eso después léanlo completo como para tenerlo claro, y así ese día se van a manejar, fíjense que se van a manejar muy parecido a lo que ocurrió en aquella tarea que tuvimos. ¿Se acuerdan que dimos un poco más de 24 horas para hacerla? Bueno, en este caso, por supuesto, va a ser otro el horario, pero va a estar habilitado de 9 a 12 del día 21. Ya después lo van a leer todos ustedes en detalle. Así que, pero es también tarea, es decir, se resuelve toda la ejercitación, se le agrega el documento en la parte superior, en la primera hoja, y se sacan las fotos y luego, bueno, se arma un PDF como para subirlo a la plataforma. Así que léanlo tranquilos, y si llega a haber dudas, por supuesto, atenderemos las consultas, y como les digo, va a estar habilitado a partir del martes ese foro en el mosaico que corresponde a exámenes parciales o simplemente parciales. Bueno, entonces esa sería la parte como así, información general, ¿no? Vamos a hacer como siempre resolución de ejercitación como para que les quede algunas ideas un poco más claras. Ustedes saben que no es necesario que copien nada, porque más tarde nosotros lo subimos al documento con todo lo que se haya trabajado, así que en ese sentido no hay problema. En la medida que puedan, lo mejor es atender ahora, y si surgen preguntas, eh, las pueden hacer cuando voy terminando cada ejercicio, así vamos dando un poco más de dinamismo. Bueno, bárbaro, entonces comenzamos. Voy a compartir entonces el documento que tengo, y, y así empezamos a trabajar. Bueno, entonces acá fíjense que este tipo de ejercicios también están en la guía, por supuesto, pero siempre tomamos algunos parecidos como para que les resulte más cómodo y más familiar, ¿no es cierto?, en el momento de resolverlo. Fíjense que acá dice hallar los valores lambda que pertenecen a reales para los cuales el sistema resulta compatible determinado, o sea, significa solución única, ustedes ya lo vieron en la clase anterior. Compatible indeterminado, más de una solución; incompatible, sin solución. Y luego nos va a pedir en especial que para los casos que sea compatible indeterminado, hallar las soluciones, es decir, tenemos que buscar expresión que me permita entonces tener en cuenta todas las soluciones que va a tener, porque como se dice claramente es más de una. En general, casi siempre son infinitas, ¿no? Pero bueno, el tema es ese. Entonces acá, fíjense que tenemos este sistema. La primera ecuación, fíjense cómo está, los coeficientes ya los copié acá: 1, 2, menos 3, y el término independiente 4, 3, menos 1, 5, 2, y después 4, 1, lambda cuadrado menos 14 y lambda más 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso hace referencia al lambda. Vamos a ver qué estudio le hacemos, ¿no es cierto? Bueno, en principio, ustedes recuerdan que nosotros siempre tendemos a usar eliminación de Gauss para hacer entonces la triangulación. O sea, nuestro
objetivo principal es ir triangulando como para encontrar un sistema equivalente, de modo que eso significa que las soluciones, si existen, van a ser las mismas. Entonces acá, acuérdense que siempre es conveniente anotar qué operación vamos a hacer. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, fila 2 menos 3, fila 1, y lo depositamos en fila 2. Total que ahora nos está interesando encontrar un 0 acá. Después en el otro, ¿qué pondríamos? Fila 3 menos 4, fila 1, y lo deposito en fila 3. Entonces, eso fíjense que ya me está permitiendo hacer lo que nosotros siempre decimos, encontremos ceros aquí en primer lugar, ¿no es cierto? Como para ir ya llevándolo a la forma triangular, que es lo que nos interesa. Entonces, la fila 1 se queda como está. Acá hago así como para marcar. Vieron que esto se llama la matriz ampliada del sistema. ¿Se acuerda que lo vieron en la clase anterior? ¿Sí? Matriz ampliada del sistema. Entonces estoy trabajando de esa manera. Y ahora digo, 3 menos 3 veces esto, hacen un 0 acá, que es lo que necesitaba. ¿Sí? Era el objetivo. Menos 1 menos 3 veces 2 queda menos 7. 5 menos 3 veces menos 3, entonces ahí haría un 14, porque sería, fíjense que 3 veces digo, o sea que esto sería 9, pero menos menos se convierte en más, entonces se convierte en 14. Y ahora sigo. 2 menos 3 veces 4, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 10, porque sería 2 menos 12 y es menos 10. Ahora hago la otra operación. 4 menos 4 veces 1 hacen el 0 que necesito acá y está correcto. Después 1 menos 4 veces este hacen un menos 7, ¿sí? Porque sería 1 menos 8, me queda menos 7. Y después fíjense que esta es la parte que por ahí, en todo caso, si quieren, lo pueden hacer como un cálculo auxiliar, pero ustedes dirían, a esto le tengo que restar 4 veces esto. Es decir, que es lo mismo que decir, estaría sumando 12, porque ven que digo, restar 4 veces esto, y esto era menos 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar lambda cuadrado, y como era menos 14 y es como que le estoy sumando 12, me va a quedar lambda cuadrado menos 2. Y lo mismo acá, a esto le voy a restar 4 veces esto, sería lo mismo que decir le resto 16. Entonces, ¿qué me quedaría? Lambda menos 14. Porque había un 2 y si le voy a restar 16, me queda así. Bueno, entonces ahí vamos, ¿no es cierto? Por otro lado, si sigo la idea de la triangulación, me estaría haciendo falta un 0 aquí. Entonces, como decíamos, fíjense acá que diríamos, fila 3, ¿sí? Fila 3 menos la fila 2 y lo voy a depositar en fila 3. Entonces ahora digo, bueno, ¿cómo me va quedando mi sistema? O sea, la matriz en realidad del sistema, la matriz ampliada. Entonces la primera fila se deja como está. La segunda en este procedimiento se va a quedar como está. Y ahora entonces voy pensando esto. Fila 3 menos fila 2 sería 0 menos 0, 0. Menos 7 menos menos 7 se convierte en menos 7 más 7, hace un 0, ¿no es cierto? Y acá, lambda cuadrado menos 2, le voy a restar 14 y me va a quedar lambda cuadrado menos 16.
Y ahora, fíjense que acá tenemos lambda menos 14 menos 10. Entonces, ¿en qué se va a convertir? En lambda menos 4 porque era menos 14 menos 10, es lo mismo que sumarle 10, y entonces quedó de esa manera. Bueno, resulta que ahí, digamos así, hemos llegado con éxito a una forma triangular, pero ahora tenemos que estudiar a ver qué va a pasar. Fíjense, cuando esto se haga 0 y también cuando esto se haga 0. Entonces, si lambda cuadrado menos 16 va a tomar el valor 0, ¿sí? ¿Qué pasaría entonces? Y bueno, de ahí, ustedes se acuerdan esto, lo han visto también en otras materias, decir, bueno, es lo mismo que hablar de el módulo, ¿se acuerdan? Módulo, y entonces les quedaría lambda cuadrado igual 16, y después dicen la raíz cuadrada a ambos miembros, y entonces me va a quedar el módulo de lambda es igual a la raíz cuadrada de 16, y entonces, por lo tanto, la conclusión va a ser que lambda toma el valor 4 o lambda toma el valor menos 4. Bueno, y de lo mismo aquí. Yo digo, bueno, si lambda menos 4 va a poder ser 0 cuando, ¿qué ocurra? Cuando lambda valga 4. Entonces, ahí ya hicimos un pequeño estudio y ahora proponemos esto. A ver, si lambda es igual a menos 4, o sea, digámoslo así para que se entienda mejor. Nosotros pensamos, digamos, el conflicto, así entre comillas, está en lambda 4 y lambda menos 4. Entonces, empiezo pensando esto, a ver qué pasaría si pienso que lambda es menos 4. Entonces, la matriz ampliada de mi sistema, fíjense que queda 1, 2, menos 3, el 4, eso estoy copiando nomás. Acá me queda 0, acá menos 7, acá 14 y acá menos 10. Y resulta que ahora este 0 y este 0 ya estaban. Y si lambda es menos 4, fíjense que acá quedaría menos 4 elevado al cuadrado, 16, menos 16, hace un 0 aquí. Pero menos 4 y menos 4 es menos 8. Entonces, ahora, ¿cuál es el razonamiento? Ustedes vieron que en la parte teórica que hicieron el otro día decían, el rango de A, o sea, el rango de A es la matriz de los coeficientes, o sea, esta matriz que tengo aquí, sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, los términos independientes. Entonces, el rango de A es distinto al rango de A sub B, que lo dijeron el otro día, es la matriz ampliada, o sea, la matriz completa, digamos, todo esto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá decimos el rango de la matriz A para nosotros es 2. En cambio, el rango de la matriz ampliada en este caso es 3, es decir, son distintos los rangos. Entonces, el sistema, ahí ya directamente puedo hacer la aclaración, el sistema es incompatible, ¿se acuerdan eso? Es decir, no existe, ¿no es cierto?, valores de las incógnitas que cumplan esa condición. Entonces, por lo tanto, fíjense que acá sería como decir 0x más 0y más 0z igual menos 8. No existe eso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la aclaración es válida, decir que el sistema es incompatible, no tiene solución. No tiene solución. Eso como para que no quede ninguna duda, fíjense, es así. Bueno, no tiene solución.
Entonces, ahí analizamos ese caso. Ahora decimos, bueno, fíjense que, como les decía, el conflicto estaba en el 4 y en el -4, lo que veníamos analizando, ¿no es cierto? Entonces ahora veamos qué pasa con el 4. Si estamos en el 4, entonces, otra vez la matriz, hacemos esto, no es obligatorio hacerlo, pero sí como para esta explicación, vieron, para que quede más clara, lo hacemos. Eso sí, en el parcial, para que también les quede claro, estas cuestiones así, estos análisis sí hay que hacerlos. Es decir, el tema de los rangos, esta conclusión, todo eso traten de fijarlo como para poderlo expresar ese día correctamente, ¿sí? Entonces, ese es el consejo. Si bien, por ejemplo, esto de poner la matriz así, digamos, con los cambios que se produjeron, no es obligatorio, sí es necesario que el análisis esté totalmente hecho, ¿sí? Bueno, entonces ahora fijémonos acá. Este 0 y este 0 ya estaban, pero resulta que acá en esa posición había un lambda cuadrado menos 16 y como 4 al cuadrado es 16 menos 16 hacen 0, entonces acá ya la matriz adaptada, digamos, cuando lambda valga 4, es 0 y resulta que ese término independiente también, porque lambda menos 4 quedaría 4 menos 4, 0. Entonces acá fíjense que toda esta línea, digamos así, quedó una línea nula, ¿sí? Entonces, el rango, otra vez analizando el tema, el rango de A es igual al rango de A sub B, o sea, la matriz ampliada. Pero en este caso es menor que n si tomamos como n número de incógnitas. Fíjense que el número de incógnitas era 3, porque teníamos, cuando partimos, dijimos, las incógnitas son la X, la Y y la Z, ¿correcto? Entonces, es el número de incógnitas. En este caso, ¿sí? En este caso, fíjense que hemos llegado a que los rangos, si bien son iguales, es un número menor que el número de incógnitas. Entonces, ese n, así lo decimos en forma genérica, es el número de las incógnitas. Entonces, en este caso, nos va a quedar que el sistema es compatible indeterminado. El sistema es compatible indeterminado. Bueno, y entonces ahora, fíjense que nos pedía que diéramos, en estos casos en particular, el punto B, decía, en estos casos en particular, cuando se encuentre, ¿no es cierto?, que el sistema es compatible indeterminado, o sea, las condiciones para que esto ocurra, quieren que demos la solución. O sea que en este caso diríamos, fíjense, la fila 3 entonces desapareció. Entonces nos dedicamos a ver qué ocurre acá. Y lo que ocurre ahí es que menos 7y más 14z es igual a menos 10. Y entonces en este caso uno toma una decisión, por ejemplo decir, bueno, voy a escribir esos resultados en función de z. Entonces es como que despejamos la y, fíjense que me queda menos 7y es igual a menos 10 menos 14z. Y entonces, si digo que voy a despejar la y, este paso es fácil, y es igual a esto, menos 10 menos 14z sobre menos 7. Bueno, total que tenemos una expresión que sería 10 séptimos
ya lo voy haciendo ahí directamente, más 2z. Fíjense que ahí apliqué ley distributiva, ¿no es cierto? Ya hice menos 10 dividido menos 7 me dio 10 séptimos, menos 14 dividido menos 7 dio 2. Y entonces quedó 2z. Bueno, quiere decir que acá tengo una expresión para i en función de z. Y ahora digo, bueno, ahora me voy a la ecuación de arriba. Y entonces digo, a ver, ¿qué tengo ahí? Tengo que una x más 2y menos 3z es igual a 4. ¿Se entiende? O sea que en base a lo que teníamos, ¿sí? Y entonces ahora decimos, me interesa despejar la x. Entonces x, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A 4 menos 2y más 3z. Estoy haciendo un pasaje de términos sencillos, ¿sí? Y entonces ahora digo, x es igual a 4 menos 2 por la expresión que ya tengo. Fíjense que la y ya la tenía, que es 10 séptimos más 2z más 3z, ¿sí? Y entonces ahora hago esa cuenta, que tampoco es complicado, ¿no? Porque decimos, tenemos 4 menos 20 séptimos menos 4z más 3z. Ahí apliqué una ley distributiva muy simple, ¿sí? Y ahora entonces digo, x, ¿qué forma toma? A ver, bueno, si tengo esto, fíjense que acá tengo estos dos términos que son independientes. 4 menos 20 séptimos sería lo mismo que decir, o sea, como un denominador 7, ¿no es cierto? 28 menos 20, me quedan 8, 8 séptimos. A ver, un poquito, ahí. 8 séptimos. Y me queda menos z, porque como quedó 4z menos 3z, quedó esto. Bueno, entonces el tema es que la solución que me están pidiendo la podría escribir de esta manera. A ver si se entiende. Miren, tenemos una expresión para x, la hallamos, es 8 séptimos menos z, 8 séptimos menos z. Una expresión para y es la que tenemos acá, 10 séptimos más 2z, y z va a tomar cualquier valor, porque fíjense que tanto la x como la y se pusieron en función de z. Y acá decimos tal que z pertenece a reales. Entonces, el sistema, ahí ya dijimos, es compatible indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que le vayamos dando valores a z, vamos a ir obteniendo una solución particular. ¿Se entiende? Cuando la z valga 1, cuando la z valga 2, cuando la z valga 0, etcétera, etcétera. Entonces vamos reemplazando y vamos obteniendo un valor de x, un valor de y y un valor de z, que era lo que queríamos. Bueno, en el caso, a ver, ahí no me quedó espacio, bueno, lo voy a hacer acá, después, total, es poquito lo que falta, ¿no? Diríamos lo siguiente, siempre siguiendo al ejercicio ¿no? Entonces, digo lo siguiente, a ver, si, si ahora lambda, acuérdense lo que decíamos, el conflicto, dónde estaba, ¿no es cierto? Si lambda es distinto de menos 4 y lambda
es distinto de 4, entonces, ¿qué va a pasar? El sistema va a ser compatible determinado, ¿sí? Entonces, nuestra matriz, fíjense que quedaba así, 1, 2, menos 3, 4, y acá teníamos, ya se acuerdan que lo habíamos triangulado, o sea que era 0, menos 7, teníamos 14 y menos 10. Este 0 y este 0 ya estaban por la triangulación. Acá va a dar un resultado que va a ser distinto de 0, porque acuérdense que ahí estaba lambda cuadrado menos 16, pero resulta que como lambda no puede ser ni 4 ni menos 4 ahora, entonces va a dar un número distinto de 0, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir acá. Fíjense que lambda no puede tomar el valor 4, que era el que hacía que esto se hiciera 0, y entonces acá va a tomar cualquier otro valor, ¿sí?, que no es 0. Ahí nos estamos asegurando de que tanto esto como esto no va a poder ser 0, perdón. Y entonces lo aclaro acá, esto y esto otro, que lo simbolizo así como para darle una forma, ¿ven? Son distintos de 0, son distintos de 0, de 0. Y entonces eso, digamos, me está dando la pauta de que ahora, ¿qué tenemos? Que el rango de A va a ser igual al rango de A sub B, o sea, la matriz ampliada, y en este caso igual a 3. Fíjense que tanto A va a tener rango 3 como la ampliada va a tener rango 3. Y justamente ese 3 es el número de incógnitas que ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Y entonces, perdón, de incógnitas, entonces eso, fíjense que cuando el rango de A y el rango de A ampliada coincide con el número de incógnitas, entonces ahí estamos obteniendo un sistema, o estamos tratando con un sistema que es justamente compatible determinado. Entonces, el sistema es compatible determinado. Si quieren hacer la aclaración, tiene solución única. Tiene solución única. Igual arriba ya estaba, pero para que, digamos así, para tomar la costumbre de justificar, ¿vieron? Porque para el examen esos consejitos vienen bien, que lo que haya que justificar, déjenlo escrito para que, digamos, tengan la evaluación del ejercicio completa, ¿no es cierto? Bueno, hago un minutito ahí, como hacemos siempre, de eh, pausa, como para ver si aparecieron preguntas. Sí, sí, estamos tomando siempre ejercicios que son parecidos. Ahora no sé si por ahí, Ana, vos tenés la guía a mano, pero supongo que sí, que son los que te dice que tenés que dar condiciones a una determinada, digámoslo así, letra. Te digo porque a veces está con letras griegas o a veces, ¿no es cierto?, del alfabeto nuestro. Pero es eso. Entonces vos tenés que irle dando condiciones para que ocurra, que sea compatible indeterminado o incompatible. ¿A eso te referías?
No, solamente, bueno, te lo va a Bueno, decir, el ejercicio claro, no lo pide, hay que responder lo que pide el ejercicio. Yo estoy leyendo el enunciado del 4. claro. Si no te lo pide, no lo tenés que hacer. En este caso, yo, viste, expliqué más a fondo, digamos así, para que se entienda lo de compatible indeterminado, que a veces, viste, es el que más cuesta hacerlo. Pero si no te pide las soluciones, no las tenés que hacer. ¿Se entiende? No, no, por favor. Está bien. Bueno, bueno, entonces, ¿seguimos adelante o hay alguna otra pregunta, Ana? No veo nada. No, bien, bien. Bueno, seguimos entonces, así aprovechamos para hacer más. Bueno, entonces, ahora fíjense, acá hay otro, el 2, que dice analizar los posibles A, B y C para que el sistema, para que el siguiente sistema de ecuaciones sea, y otra vez, compatible determinado, compatible indeterminado, incompatible. Entonces, es claro que ahí no está pidiendo nada en particular, simplemente analizar qué ocurre con estos valores A, B y C, ¿sí? Para que ustedes por ahí no entren en conflicto de decir qué tengo que hacer, cómo poner. Si no pide, lo dejamos así como está, con el análisis y nada más, ¿sí? Bueno, entonces acá, fíjense que nos dedicamos como siempre a, digamos, dejar la matriz ampliada del sistema bien visible, cosa de trabajar en ella. Y elegí este, fíjense, porque justamente eh, en esta posición, ven, en esta posición generalmente hay un 1, ¿vieron? Y ustedes dicen, bueno, está bueno también analizar alguno que no tenga un 1, ¿sí? Entonces, para es una cuestión de comodidad para después hacer las cuentas, ¿no es cierto? Pero bueno, estoy entonces acá escribiendo la matriz ampliada del sistema, ¿sí? Y vamos a hacer como siempre la triangulación, o sea, lo primero que en este tipo de ejercicio, lo primero que uno tiene como objetivo es hacer la triangulación. Pero, como digo, en particular en este me interesaba que hiciéramos esta operación, 1/5 por F1 en F1. ¿Para qué? Para que aparezca lo que ustedes habrán leído, ¿sí? Que siempre facilita las cosas, que haya un 1 pivote. ¿Se acuerdan? Lo deben haber leído, o pivot o pivote. Entonces, eso facilita las cuentas que siguen, ¿sí? Entonces, ese es mi objetivo ahora en este momento. Entonces, por lo tanto, si voy a multiplicar por 1/5, acá me queda 1, acá me queda 2, acá me queda -4, ¿sí? Y acá voy a poner A sobre 5, o 1/5 A, que es lo mismo, y ya está ese paso, entonces, lo estaría, ¿ven? Salvando así fácilmente para que después las otras cuentas sean mucho más sencillas. Bueno, entonces acá estoy copiando la fila 2 y copio la fila 3 sin problema, porque ahí no propuse ningún cambio. Bueno, y ahora sí, entonces digo, la fila 2, a la fila 2, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 6 veces la fila 1 y lo voy a depositar en fila 2. Y a la fila 3 le voy a restar 2 veces la fila 1 y lo voy a depositar en fila 3. Bueno, hasta ahí ven que no tiene nada de nuevo. Seguimos y entonces hacemos 1, 2, -4, A sobre 5, porque esa fila se mantuvo inalterable. Y ahora le hago el procedimiento a esta. 6
más 6 veces 1, menos 6 digo, más 6 veces 1, hacen un 0. Menos 11 más 6 veces 2 hacen un 1. Menos 21 más 6 veces menos 4 sería menos 21 menos 24, así que se convierte en menos 45. Y después acá teníamos b menos, mejor dicho, más 6 veces, ¿sí? Más 6 veces lo que tengo aquí arriba. Entonces me va a quedar b más 6 quintos a. ¿Se entiende? O sea, más 6 veces lo que ya tenía. Bueno, y ahora esto menos 2 veces esto hacen el 0 que necesito acá. Esto menos 2 veces esto también me da el 0, y está bien. Y esto, fíjense que tengo 8 menos 2 veces este, entonces me va a quedar 16 positivo, ¿sí? Porque quedaría 8 menos menos 8. Y acá me va a quedar esto, que es C, menos 2 quintos A, porque acuérdense que estaba multiplicando por 2, ¿sí? Entonces C menos 2 quintos A. Pero fíjense que en este caso en particular ocurre que esta es la matriz, ¿no es cierto? La matriz de los coeficientes. Es la matriz A que siempre decimos, ¿no es cierto? Entonces, esa matriz, como no tiene ninguna de las incógnitas, ni la A, ni la B, ni la C, o sea, no las incógnitas, sino esos valores que actúan como coeficientes o como términos independientes, en este caso, y no están figurando, fíjense que el determinante de esta matriz es un determinante no nulo, sí o sí, porque acuérdense, cuando era una matriz triangular, el determinante, ¿se acuerdan que multiplicamos los elementos que están en la diagonal y queda 1 por 1 por 16, queda 16, o sea que es distinto de 0. Entonces, ¿qué conclusión saco con esto? Y bueno, que por más que A, B y C tomen cualquier valor real, este sistema va a seguir siendo compatible determinado, porque fíjense que no tengo posibilidad de que ocurran las otras cuestiones. O sea, las otras cuestiones, ¿qué sería? Que una o varias filas se me hicieran ceros, con lo cual, digamos, tendría la posibilidad de que fuera compatible indeterminado, o que esto, por ejemplo, toda esta parte de la línea se hiciera cero y esto se hiciera distinto de cero, con lo cual quedaría un incompatible como lo que ya vimos. Entonces, quiere decir que la conclusión acá ya la podemos escribir. Para todo A, B, C perteneciente a reales, el sistema es compatible determinado. El sistema es compatible determinado. Fíjense, un error que suele ocurrir habitualmente es pensar, bueno, pero ¿y cuando esto se haga cero, qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Por qué? Miren, cuando este término independiente se haga cero, lo que va a pasar que esta variable, fíjense que me quedaría 16z igual 0, con lo cual z es igual a 0. Y bueno, z va a quedar con solución 0, pero después voy a subir aquí y voy a encontrar algún valor no, posiblemente no nulo para la y, luego voy a subir a esta otra ecuación y voy a encontrar un valor posiblemente no nulo
Lo digo así porque también podría ocurrir que alguno de ellos fuera 0, entonces algún valor para la x. Entonces, acuérdense este pequeño detalle que es importante. Uno hizo la triangulación, ¿no es cierto? Y si la matriz A, ¿ven? La matriz A tiene un determinante distinto de 0, en este caso, lo digo así determinante, pero fíjense que no necesariamente tiene que quedar una matriz cuadrada. Otras veces puede ser que no lo sea. Sin embargo, digamos, llegamos con éxito a la triangulación, ¿sí? Y no ocurrió esto que estoy diciendo, de que alguna línea se haga toda 0 o que todos los elementos que están aquí a la izquierda de una línea sean 0 y este sea distinto de 0. Entonces es como para analizarlo bien. Fíjense, esto me dio la pauta de que el sistema sí o sí va a ser compatible determinado. E incluso, para que les quede más claro, aunque esto se hiciera 0, fíjense que el rango de la matriz A va a ser 3, y aunque esto se hiciera 0, como el rango es de toda la matriz ampliada va a seguir siendo 3, porque acá tiene un elemento en esa fila que es distinto de 0, sí o sí, que ese no puede cambiar. Y entonces, por lo tanto, el razonamiento es correcto. ¿Se entiende lo que digo? Acuérdense ese detalle, que si entonces acá llegaron con éxito a la triangulación, aunque acá se hiciera un 0 en este lugar, de todas maneras sigue siendo compatible determinado si está en condiciones así como lo decimos. Bueno, y acá entonces no existen, entonces pondríamos esto, ¿no? A ver, ahí me quedó un poquito ajustado. Para una pequeña aclaración, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo acá. No existen los A, B, C pertenecientes a reales para sistema incompatible, así les queda bien claro, ¿ven? Para sistema incompatible y tampoco para compatible indeterminado. Entonces ahí quedó clarísimo, ¿ven? Que con el análisis que hicimos, eso es lo que ocurre. No había valores de A, B y C para que sea incompatible y tampoco para que sea compatible indeterminado. Bueno, hacemos otra vez una pequeña pausa y seguimos con otro ejercicio. Ustedes dirán si hay preguntas. Por mí no, profe. Bueno, entonces seguimos adelante. Vamos a un tercer ejercicio. Fíjense todo lo que está escribiendo el profesor como parte de las respuestas. Ustedes también tienen que hacerlo, ¿sí? No por ser matemática, no por ser un tema de matemática significa que solamente queremos ver cuentas, sino que escribir una oración con la respuesta a la pregunta que se les hizo, al enunciado, una justificación correcta que viene de la teoría, es parte de la resolución del ejercicio. ¿Sí? Claro. No Por es eso el solamente en comentario. este ámbito a modo de explicación, sino que es parte de lo que ustedes también deben razonar y aprender y justificar en un examen. Claro. Sí, por eso vieron que comenté en algún momento, es importante que estas explicaciones, si hay que aclarar algo, háganlo, porque fíjense que en general todos los ejercicios se piden con justificación y esa es la manera de justificarlo, ¿sí? Que quede aclarado. Entonces, por eso estamos tratando, vieron, de usar esa metodología como para que les quede claro.
¿sí? Bueno, acá otra vez tenemos un sistema donde hay que hallar valores de alfa y de beta pertenecientes a reales y otra vez para compatible determinado, compatible indeterminado e incompatible. Entonces, otra vez planteamos, como siempre, ¿no es cierto?, nuestra matriz ampliada. Fíjense que acá, ¿no es cierto?, está trabajado así, ¿sí? El coeficiente este es 3 alfa. Acá tengo un -1 para X, un 1 para Y, 0 para Z y el 0 acá. Y después también acá tengo un 1, otro 1, otro 1 y acá está alfa. Bueno, entonces acá directamente ya nos dedicamos a la triangulación y decimos F2 más F1 lo depositamos en F2. Y después en el otro puedo proponer esto, F3 menos F1 y lo depositamos en F3. Hasta ahí, fíjense que es lo que venimos haciendo siempre. Entonces acá me queda la fila 1 como estaba. Acá entonces aparece 0, porque acuérdense que estoy haciendo esto más esto, ¿no es cierto? Acá me aparece un 3, acá 3 alfa y acá beta. Ahora tengo que hacer esto menos esto, me aparece 0, 1 menos 2 menos 1 y 1 menos 3 alfa y acá me queda alfa menos beta, ¿sí? Bueno, entonces, con nuestra idea de seguir la triangulación, me conviene, ¿sí? Puedo hacerlo en un paso intermedio, siempre esas cosas aclaran, ¿vieron? ¿Se acuerdan lo que hablábamos del 1 capital? Acá, por ejemplo, el 1 capital ya lo teníamos, pero en esto me conviene que acá haya un 1 para trabajar un poquito más tranquilo después y no cometer errores. No es obligatorio, vuelvo a insistir, ¿no es cierto? Porque alguien me podría decir, ah, bueno, pero podríamos hacer F3 más un tercio esta, ¿ven? Ya ahí empezamos a complicarlo un poquito con fracciones y entonces a veces un paso seguro es decir, bueno, hagamos un tercio de F2, total es una operación elemental, ¿se acuerdan? Operaciones elementales permitidas, que esto me va a facilitar las cosas y incluso, digamos, estoy tratando de minimizar el tema de los errores, ¿sí? Entonces, la primera fila se queda como está. Acá, como dije que voy a hacer un tercio por esta, me queda 0. Acá un 1. Acá alfa. Acá beta sobre 3. Bueno, y esta se quedó como estaba. Alfa menos beta era acá. Bueno, y ahora entonces, siempre la idea de la triangulación, ¿qué necesito? Que haya un 0 aquí. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a decir? Fila 3 más fila 2 y lo depositamos en fila 3. Este es un 3. Bueno, y entonces ahí ya voy a llegar con éxito a la triangulación y después vamos a tener que analizar. Entonces queda 1, 2, 3 alfa, acá me queda beta como estaba, acá 0,
1 alfa beta sobre 3, y acá decimos que estamos sumando 0 más 0, 0, menos 1 más 1, 0, y acá como le estoy sumando un alfa, me queda 1 menos 2 alfa, y acá fíjense que estamos haciendo esto más esto. Entonces es alfa, y acá sería como decir, tengo menos 1 beta y le estoy sumando un tercio. Entonces me va a quedar alfa, cualquier cosa se hace la cuenta, ¿no es cierto?, aparte. Pero la cuenta es más o menos sencilla, queda alfa menos 2 tercios beta, y ahí está. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Estamos haciendo esto más esto quedó 0. Esto más esto quedó 1 menos 2 alfa. Y esto, le estoy sumando esto, o sea que acá era como decir menos 1 beta, le sumo un tercio y me queda menos 2 tercios. Entonces llego a esa conclusión correctamente. Bueno, así como nos ocurrió hoy al principio, tenemos que ver cuándo esto se hace 0 y cuándo esto se hace 0. Entonces, 1 menos 2 alfa igual 0. Entonces ahí, fíjense que me queda una ecuación muy sencilla, ¿sí? Así. Y bueno, el menos 2 pasa dividiendo y me queda un medio, ¿sí? Entonces ya tengo un valor, ¿no es cierto?, de alfa. Y entonces en esta otra expresión que me dice alfa menos 2 tercios beta será igual a 0, pero ¿qué ocurre? Ya nuestro alfa está determinado, es un medio. Y entonces otra vez acá me queda una ecuación sencilla donde tengo que encontrar el beta. Y bueno, y entonces me queda, bueno, hago el paso total, es sencillo, menos 2 tercios beta igual menos un medio. Y entonces beta es igual a menos un medio dividido menos 2 tercios, menos un medio dividido menos 2 tercios, y eso da 3 cuartos positivo. Bueno, entonces esto, fíjense que con este análisis nosotros diríamos, ya para no escribirlo todo de nuevo, ¿no es cierto? Cuando esto se haga 0, va a ser porque alfa se hizo un medio. Cuando esto se haga 0, va a ser porque beta se convirtió en 3 cuartos. Fíjense que acá quedaría alfa era un medio menos 2 tercios por 3 cuartos. Ahí simplificamos y me queda un medio menos un medio y se hace 0. Es fácil de comprobar que está correcto, ¿no es cierto? Entonces, las conclusiones van a venir ahora. Si alfa es igual a un medio y beta es igual a 3 cuartos, ¿qué va a pasar ahí? El sistema es compatible indeterminado, porque el rango de A va a ser igual al rango de A sub B, o sea, ya lo dijimos, la matriz ampliada, menor que n. Bueno, ya no repito eso, ¿no es cierto? Porque fíjense, ¿qué pasaría? Acá se hace 0, acá se hace 0, o sea que el rango quedaría 2, ¿sí? 2, tanto para la matriz de los coeficientes como para la ampliada. Y entonces eso ya queda bien justificado. Una cosa que es importante siempre que ocurra esto, fíjense que esas letras, lo digo así en forma general, ¿no?, que pueden ser letras griegas o letras de nuestro alfabeto, uno tiene que reemplazar acá, fíjense, para ver si cuando yo ponga un medio acá, cuando ponga 3 cuartos acá y 3 cuartos acá, a ver si hay alguna variación en cuanto a los rangos. Sí, pero acá no ocurre, ¿no es cierto? Entonces, reemplazado en nuestro sistema, fíjense, acá se hizo 0, acá se hizo 0, pero cuando reemplacemos alfa por un medio y beta por
3/4, los rangos se van a seguir manteniendo. Entonces, eso es importante. Acuérdense, hacer una visión, ¿no es cierto? Una revisión, si les queda mejor la palabra, una revisión. Cuando han llegado a estas conclusiones, vuelvan a mirar un poquito más arriba a ver si algo se modificó. ¿Sí? Entonces, acá lo voy a escribir como para que les quede, para que después ustedes lo miren. Analizamos si con alfa, beta hallados se modifican los rangos. Con decir esto ya se entiende, ¿no es cierto? El rango de A y los rangos de la matriz que queda, o sea, de la matriz, mejor dicho, podría poner de las matrices que quedan. Porque en realidad nosotros estaríamos viendo, si esta línea se anuló, entonces me quedó una matriz, fíjense, ¿sí? Con dos filas y dos filas que son no nulas, porque por más que reemplace acá por esos valores que obtuve, la modificación no se dio. Bueno, y ahora entonces sigo. Si alfa es un medio, ¿sí? Si alfa es igual a un medio y beta es distinto de 3/4, el sistema es incompatible. Sistema incompatible. Fíjense qué pasaría. Si acá es un medio, esto se hace 0, pero esto no se va a hacer 0 porque la beta va a ser distinta de 3/4, ¿correcto? Entonces, ¿qué diría ahí? El rango de A va a ser menor que el rango de la matriz ampliada. ¿Se entiende eso? Es decir, acá fíjense que el rango de esta matriz me va a quedar 2, pero resulta que el rango de la matriz ampliada me va a quedar 3. Entonces está bien la aclaración que hacemos, ¿sí? Y ahora, la otra cuestión que falta para analizar es si alfa es distinto de un medio, ¿qué nos estaríamos asegurando? Que esto no se hace 0, ¿sí? Eso no se hace 0. Entonces, al no hacerse 0, estaríamos como en el caso anterior, ¿vieron? En el caso anterior, ¿sí? Si esto ya estamos asegurándonos que no se hace 0, entonces, acá otra vez puedo hablar de determinante porque la matriz de los coeficientes es de 3×3, su determinante va a ser distinto de 0. Entonces, en definitiva, fíjense que en la parte teórica también lo dice, ¿no es cierto? Si en una fila, ¿no es cierto?, tenemos todos estos elementos, ¿no es cierto?, que son ceros, ¿sí? Y resulta que si alfa es distinto de un medio, mejor dicho, si alfa es un, a ver cómo lo dije bien, si alfa es distinto de un medio, entonces acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que esto toma un valor X distinto de un medio. Entonces, por más que esto fuera 0, acuérdense lo que hablamos hoy. ¿Qué va a pasar? Que esa tercera incógnita va a dar 0, pero está permitido que lo sea, ¿sí? Entonces, en este caso tendremos un sistema compatible determinado. Entonces, el hecho de que acá sea distinto que 0, vamos a tener lo siguiente. El rango de A va a ser igual al rango de la ampliada, ¿sí? Entonces esa aclaración es importante. El rango de A va a ser igual